La fuerza tranquila, parte 5. El lunes empezó como cualquier otro día. El mismo aire frío, las mismas caras medio dormidas en el autobús. Leo se sentó junto a la ventana, mirando cómo el cristal se empañaba y se aclaraba de nuevo. Dibujó pequeñas formas con el dedo, círculos, líneas, estrellas. Cuando llegó a la escuela, Noah lo esperaba cerca de las escaleras. Tienes cara de sueño, dijo Noah. No dormí mucho, respondió Leo. ¿Demasiada tarea? Solo pensamientos, dijo Leo. Noah asintió. Sí, pasa. Entraron juntos. En el pasillo, el mismo grupo de chicos estaba junto a las taquillas. Leo sintió la tensión de siempre en el estómago. Bajó el ritmo, pero Noah no se dio cuenta. Buenos días, calladito, dijo uno de los chicos. Los otros se rieron. Leo siguió caminando, fingiendo no oír. Pero esta vez, Noah se detuvo. Se giró y los miró. ¿Qué tiene de gracioso?, preguntó con calma. Las risas se apagaron un poco. A Leo se le aceleró el corazón. Quiso decirle a Noah que lo dejara. Pero Noah solo sonrió, sin enfado, seguro de sí. Nada, murmuró uno de los chicos. Entonces, mejor dejadlo así, dijo Noah, aún tranquilo. Se alejaron caminando. Leo no habló hasta que doblaron la esquina. No tenías que hacer eso, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Noah. Pero a veces el silencio no es paz. Leo pensó en eso todo el día. En el almuerzo, sintió las mismas miradas sobre él. Se giró un poco y sostuvo la mirada de uno de los chicos. Por un momento, no apartó la vista. No para pelear, solo para mantenerse allí. El chico parpadeó primero. Leo volvió a su comida. Fue algo pequeño, pero se sintió como un comienzo. Después de clases, empezó a llover otra vez. Noah tenía entrenamiento, así que Leo volvió a casa solo. Ya no le molestaba la lluvia. Dejó que le cayera en el pelo y en las manos. El sonido era suave y parejo. En la tienda de la esquina, un anciano dejó caer una bolsa de naranjas. Rodaron por la acera mojada. Leo se agachó y lo ayudó a recogerlas. Gracias, hijo, dijo el hombre. Leo sonrió un poco. No hay de qué. Fue la primera vez ese día que usó su voz con libertad. Cuando llegó a casa, colgó su chaqueta mojada en la silla. Su mamá levantó la vista desde la mesa de la cocina. «Estás empapado». «Es solo lluvia», dijo él. Ella lo miró, sorprendida por lo ligero de su tono. «Quizá prepara un té», dijo ella. Él asintió. «Lo haré». Más tarde, mientras removía azúcar en su taza, pensó en lo extraño que era. El día no había sido fácil, pero tampoco había sido pesado. Recordó las palabras de Noah: a veces el silencio no es paz. Aún no las entendía del todo, pero se quedaron con él. En su cuaderno, escribió una sola línea antes de dormir. Hablé y no se rompió nada. Luego lo cerró y sonrió, porque por primera vez esa frase le pareció verdadera.